Gracias, bienvenidos. Su amigo Fabián Candoquimbo. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva charla, ¿sí? Nueva charla dentro de la propuesta de Economía Social Solidaria de cooperativismo. En esta temporada, las cooperativas de ahorro y crédito, o a nivel mundial les conocen también como las cooperativas financieras. La charla para hoy, dentro de esta serie que hemos venido apoyándoles en las cooperativas de ahorro y crédito, la metodología de crédito. Quiero aclarar también que esta charla está orientada, sí, para muchos amigos y amigas de cajas, bancos comunales que también me han escrito y les agradezco. Por favor, pueden hacerlo a través del chat, pueden hacerlo a través del Messenger para podernos contactar y poder también compartir con ustedes información y experiencias, ¿no? Y sugerencias o algún asesoramiento, con todo gusto. La idea de la metodología de crédito es para todas las instituciones que realizan intermediación financiera, ¿sí? Este día vamos a ver un resumen, un esquema estructural de cómo se debe implementar o tener la metodología de crédito en las cooperativas, ¿sí? Como siempre, la invitación, perfeccionarse, practicar y aprender mucho más, ¿no? En otros talleres más amplios que se pueda dictar y que usted tenga la oportunidad de participar. Bien, para esta ocasión la agenda, vamos a tratar el marco general, ¿sí? Marco general de la metodología de crédito, tipos de crédito, el proceso de crédito y vamos a ponerle, ¿no? Este tema importante, spoilers, ¿sí? Los spoilers de crédito, que es importante que ustedes lo sepan. Y bueno, dentro del marco general es importante entender que el crédito, sí, el crédito en sí viene de la palabra creer, ¿no? Viene de confiar, es decir, de darle a alguien el recurso, el dinero, en función de que va a devolverlo, ¿sí? Y además, este dinero que yo entrego, ¿sí? Tiene la idea de que es exitosamente financiero, ¿sí? Cuando se lo recupera en el capital y en el interés por el cual se pactó. Así que lo importante de esto es que usted entienda que el crédito, como no solo como motor de desarrollo económico, sino como elemento estructural, ¿sí? Elemento metodológico, elemento cultural inclusive, dentro de la técnica de las instituciones financieras, es considerado como un crédito exitoso el momento que se puede recuperarlo, todo el capital, más el interés que se tiene previsto, ¿sí? ¿Qué más es importante entender para ir hablando de la metodología? Es que una vez que las instituciones financieras, ¿sí?, se dedican al otorgamiento de los créditos, viene el concepto de la especialización. Y esta especialización del crédito también deriva justamente en el diseño de productos, ¿no? Tiene que ver también con el tema del mercado, con la capacidad financiera, con los montos, con los plazos, con las fuentes de fondeo que usted puede conseguir y que usted puede también poner a disposición de su institución para fortalecer el marco de los productos crediticios, ¿no? Entonces, como clave, un crédito exitoso, ¿sí? Debe ser bien colocado, recuperado con el capital y los intereses, y una institución se especializa en el crédito cuando ve todos los elementos metodológicos, productos, servicios, tasas de interés, la capacidad financiera que tenga y además todos los elementos de facilidad y accesibilidad para que el socio, en este caso de las cooperativas de ahorro y crédito, de las cajas, bancos comunales, pueda acceder en las mejores condiciones, ¿sí? Y ya ingresando también dentro del modelo, ¿sí?, que se conoce como análisis de crédito. Justamente este análisis de crédito o el otorgar un crédito requiere de una metodología, ¿sí? Y ahí es donde nos vamos a topar con esta parte de la charla importante, ¿sí? Esta metodología justamente es la que necesita para que el analista pueda disminuir la probabilidad de no pago del crédito, ¿sí? En donde pueda él, a través de una adecuada metodología, tener la información apropiada, realizar su estado de ingresos y egresos que pide el crédito, un manejo de herramientas de análisis, proyecciones de variables que tengan de toda la información que ha reunido y que es lo importante que tenga información completa y objetiva
sobre la capacidad de la voluntad de pago del cliente, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de crédito, estos puntos y estos elementos deben estar siempre en colación y presentes, ¿sí? Y presentes en cada uno. En este caso, de los oficiales de crédito, de los jefes de crédito y por ende también de los responsables de la línea de crédito y, por qué no decirlo, de los directivos de gerencia dentro de la institución financiera popular y solidaria, ¿sí? Desde aquí parto también con el elemento de que el crédito, sí, el crédito no está orientado solamente como una herramienta de rentabilidad o de ganancia, ¿sí? Sino como un instrumento técnico que permite que la institución funcione, que la institución siga generando la dinámica para poder dar el servicio de ahorro y el servicio de crédito, es decir, que cumpla con la función de poder generar este objetivo, esta misión que tiene la institución financiera popular y solidaria con sus asociados, ¿sí? Si nosotros queremos ahora sí, entonces, pues bueno, con estos elementos, ¿qué es la metodología de crédito? ¿Sí? ¿Qué es la metodología? Porque generalmente muchos hablan y dicen las cooperativas no tienen metodología de crédito o hay instituciones que no aplican una buena metodología de crédito, ¿sí? Debo recordar y hacerles la invitación también que previamente puedan ver en un video anterior, en una charla anterior en mi canal de YouTube sobre la política de crédito. Recuerde que antes de establecer una metodología es importante definir bien la política de crédito. Y la política de crédito son aquellos lineamientos, disposiciones, directrices que vienen desde la máxima autoridad de la institución financiera y que gestiona, regula, dispone cómo se debe otorgar el crédito en nuestra institución financiera popular solidaria, ¿sí? Viendo normativas, viendo tipos de crédito, viendo el asunto de las tasas, viendo el enfoque que yo quiero darle al crédito dentro de mi institución financiera. Y aquí yo hago un pare porque sí es importante hacer una reflexión para ustedes, amigos, especialmente socios o directivos de una institución financiera. Y no digo a los amigos gerentes porque lastimosamente cuando se habla de crédito se lo ve como una herramienta solamente de ganancia o de rentabilidad, ¿sí? Y que es la que más le hace crecer a la institución financiera, que de hecho es así, es la principal herramienta. La cartera es el principal activo de una institución financiera. Y por ende es que muchos gerentes en visión de crecimiento, de ganancia, ¿sí? Generan es mayor colocación o motivan o estimulan, inclusive exigen una mayor colocación, ¿sí? Y con eso es que se desvirtúa. ¿Cuál es el objetivo del crédito? En una institución financiera popular y solidaria. No hablemos de una institución privada o una institución, en este caso, pública también. ¿Cuál es el objetivo de usted otorgar un crédito en su cooperativa? Deje de lado el tema de ganancia, de rentabilidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo filosófico de una cooperativa es ayudarle a elevar la calidad y mejorar las condiciones de vida del socio. Y el crédito es un instrumento a través del cual yo le puedo ayudar que eleve o mejore las condiciones de vida, pero no bajo las circunstancias que tradicionalmente se le entregan. Tome con este plazo, con estos tiempos, con esta tasa de interés, y si es que no me paga, yo le ejecuto el tema de la cobranza y el seguimiento, el perseguimiento. Ahí tengo que hacer yo una reflexión con ustedes. Entonces, ¿en dónde se diferencia la cooperativa de ahorro y crédito con las instituciones financieras tradicionales? ¿Cómo el crédito ayuda a mejorar las condiciones de vida de las personas? ¿Sí? ¿Cómo lo que generamos como rentabilidad del crédito nosotros aportamos para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados? Ojo, yo hablo de cooperativas de ahorro y crédito, de cajas, de bancos comunales, ¿no? No hablo de otras instituciones financieras. Entonces queda también eso como para reflexión y ahí debemos establecer nuestra política. ¿Cómo vamos a utilizar el crédito para ayudar a nuestros socios para mejorar su calidad y sus condiciones de vida? Establecida la política, entonces ahora sí viene la metodología. ¿Cómo vamos a ejecutar esa política aplicada en la práctica? Y vamos a ver, entonces, como base y como básico, creo que es importante primero definamos qué es metodología, ¿sí? En este caso, de una página de significados y de definiciones, que ya la pongo en la parte de abajo por el tema referencial. Esta es una charla didáctica. Metodología se entiende, ojo, ¿sí? Como una serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación
para alcanzar un resultado teóricamente válido. Es decir, vamos a partir, ¿no? Métodos, técnicas de rigor científico, es decir, ya probadas, ya validadas, sistemáticamente es a través de un proceso secuencial, ¿sí? Y adicional, se menciona que podemos encontrar metodología, ¿sí? Cuando hablamos de metodología, la palabra, el concepto, la definición como tal, en distintas áreas de estudio, ¿sí? Metodología didáctica, por ejemplo, en la educación, metodología en derecho, también metodología como una solución de problemas, ¿sí? ¿En dónde? Vuelvo a reiterar esto. Es una serie de pasos específicos que permiten llegar a un objetivo, a una solución, ¿sí? Y en el caso de una cooperativa de crédito, en una caja, un banco comunal, ¿qué entenderemos entonces con esta lógica, con este concepto aplicado, sí, a la metodología de crédito? Entonces, para esta charla didáctica, sí, ojo, sin contravenir, y de pronto también muchos otros expertos podrán sumarle, sí, a esta charla también sus criterios, vamos a conceptualizar. Una metodología de crédito es un conjunto de lineamientos, de mecanismos y herramientas. Cuando decimos lineamientos es disposiciones, ¿sí? Políticas, mecanismos vienen, procesos, procedimientos, ¿sí? Y herramientas, pues, lo que nosotros podemos tener. Sistemas, no sé, de pronto también instrumentos o materiales que estén adaptados para nosotros poder utilizarlos, ¿sí? Y todo esto, los lineamientos, los mecanismos, las herramientas, cumplen un proceso, ¿sí? Mediante el cual se debe obtener la información adecuada para evaluar el otorgamiento de un crédito y que esta información que nosotros recogemos, tomamos, capturamos, ¿sí? La procesamos, la analizamos a través de las herramientas, a través de los mecanismos, de las políticas internas que tenemos, que nos permita minimizar el riesgo crediticio, ¿sí? ¿Y qué es el riesgo crediticio? Pues el no pago del crédito, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros utilizamos, lineamientos, mecanismos, herramientas, dentro del proceso de captar la información, analizarla, procesarla, para evitar el riesgo crediticio. ¿Y esa información de quién? De la persona que solicita el crédito, ¿sí? Y no solo de él, sino del entorno, ¿sí? Del ambiente, del sector. A la metodología, algo adicional que es importante entender, se deben sumar habilidades y aptitudes, ¿sí? Habilidades y aptitudes de la persona, en este caso, de quienes hacen este proceso, este trabajo de crédito, ¿sí? Quienes analizan, quienes otorgan y quienes hacen el seguimiento de crédito, que generalmente es la misma persona, ¿sí? Y en las instituciones financieras populares y solidarias, ¿son quienes? Los asesores de crédito, asesores de negocios, oficiales de crédito, ¿no? Tienen diferentes denominaciones. Adicional, y para cerrar, la metodología, ¿sí? Esta definición de metodología de crédito debe observar la política establecida y las normas inherentes, ¿sí? Cuando hablamos de política ya habíamos definido, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con el crédito en mi institución financiera? ¿Cómo yo quiero que ese crédito sea utilizado o sea entregado a los asociados? Y adicional, hay que ver también el marco normativo inherente a ello. Y dentro de eso vamos a ver que dentro del marco normativo, en el caso de las instituciones financieras a nivel mundial, existen los tipos de crédito, ¿sí? ¿Qué tipos de crédito? Es los que depende de cada normativa en el país, ¿sí? Es decir, en la política también nosotros habíamos visto, hay créditos, por ejemplo, para consumo, para uso personal, hay créditos para adquisición de bienes, sí, de bienes de consumo, hay créditos para consumo de bienes muebles, bienes inmuebles, sí, hay créditos para empresas, hay créditos para educación, para estudios, y todos estos, sí, estos orígenes, estas orientaciones hacia dónde nosotros vamos a dirigir el crédito, son lo que se conoce como tipos de crédito. Y los tipos de crédito están establecidos en las regulaciones de los países, ¿sí? Así que
como ustedes saben, amigos de esta charla también, es internacional, hay muchos amigos que nos ven desde otros países, a los cuales les doy un abrazo y les mando desde acá mi saludo fraterno. Vamos a hacer el caso Ecuador, ¿sí? El caso Ecuador para los amigos también que están acá presentes. Y que, ojo, reitero, los tipos de crédito es importante entender para que la metodología de crédito se aplique también adecuadamente, ¿sí? En el caso del Ecuador, solamente voy a topar 3 tipos de crédito porque tenemos otros más, ¿no? Pero para el caso puntual de las instituciones financieras populares y solidarias, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro y crédito, bancos comunales, aquí en el Ecuador se utiliza o se aplica, ¿sí? Específicamente el microcrédito, el crédito de consumo y el crédito de vivienda, ¿sí? De hecho, los dos primeros, el microcrédito y el de consumo, son los que en el 95% de instituciones financieras en el Ecuador, populares y solidarias en el Ecuador, es el que más se aplica. Y un poco van hacia el consumo, en este caso al crédito de vivienda. Pero así, del mismo modo, haciendo un resumen rápido, ¿sí? En esta charla didáctica, para quienes no conocen de esto, ¿sí? Y con las disculpas a quienes ya manejan estos términos, ¿sí? Más especializados, más rápidos. Pero el microcrédito viene a ser aquel crédito que se otorga justamente para emprendimientos, para negocios, para las personas que tienen una actividad económica, sí, propia o grupal en este caso, porque puede ser también asociativamente. Entonces, lo que acá en el Ecuador se conoce como la famosa microempresa, sí, los pequeños negocios, los negocios populares. Por ejemplo, una tienda de abastos, un salón de belleza, peluquería, una mecánica, ¿sí? Un local en el cual se expendan productos de consumo primario, productos de uso suntuario, por ejemplo, ropa, zapatos, etcétera, ¿no? Es decir, todos aquellos negocios. Y la particularidad también acá, para quienes deseen, deben es revisar las resoluciones que emite la Junta, sí, la Junta de Política Monetaria y Financiera, anteriormente llamada así, hoy dividida, ¿no? Cada una es una junta. Entonces, junta independiente me refiero tanto una es financiera, la otra es económica, pero allí está normado, ¿sí? Y ahí está definido más y amplio y claramente. Y hay también diferentes tipos de microcrédito, ¿no? Entonces, pero para la charla, vuelvo a repetir, didáctica nada más, el microcrédito está orientado también con características en las cuales se otorga, ¿sí? A las personas que no tienen una fuente de ingresos estable, ¿sí? Generalmente no tienen una fuente de ingresos estable y que a la vez pueden presentar lo que acá en el Ecuador se llama el registro único de contribuyentes o lo que la autoridad tributaria emite. En el caso de otros países tiene otros nombres, otras denominaciones, ¿no? El famoso registro, el DNI, etcétera, etcétera, ¿no? Acá en el Ecuador es el registro único de contribuyentes, entonces, que le da la posibilidad de emitir facturas, de hacer facturación y cobros por los servicios que presta. Entonces, allí está orientado el microcrédito. El crédito de consumo más orientado a lo que es justamente el uso personal, ¿sí? El uso personal, la adquisición de bienes, puede ser de bienes suntuarios, bienes necesarios, uso de pronto en algún tema de salud, un tema de descanso, de esparcimiento, ¿sí? La compra de artículos, de menage de casa, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de crédito de consumo acá en el Ecuador está orientado hacia eso, ¿no? Al consumo, al uso personal, no al uso comercial, porque ahí también hay que entender y definir que según la norma se clasifica los tipos de crédito acá en el Ecuador es de acuerdo al origen y de acuerdo al destino. Al origen es la fuente de pago, en el caso de consumo generalmente se lo entrega a personas que tienen una estabilidad laboral, es decir, que tienen un empleo fijo, un empleo estable, tienen seguridad social y tienen un rol de pagos. Particularidad del microcrédito y el consumo es justamente lo que se considera el famoso riesgo crediticio. Sí, ¿en cuál es el que yo tengo mayor riesgo de perder el crédito, de que el crédito se vuelva impago? ¿Con una persona que tiene una estabilidad y tiene un sueldo mensual? ¿O con una persona que tiene un negocio y que trabaja día a día y que se busca generar una rentabilidad a través de la actividad que realiza de su negocio? ¿Sí?
Entonces ahí les dejo también, y esto es importante ponerlo como análisis dentro de este tipo de créditos. Y el último, el de vivienda, que decía, de vivienda orientado directamente, ¿no? A lo que el mismo léxico estaría orientado es a la compra de bienes muebles, en este caso, bienes inmuebles, perdón, que sería un terreno, una casa. Principalmente la idea es de un hábitat, ¿sí? Puede ser también para construcción. Dentro de vivienda podríamos ver también ya el tema de los respaldos, ¿sí? Los respaldos, las garantías, también el tema de hipotecas, ¿no? De hecho, en los tres tipos de crédito, tal como le habíamos hablado, justo en la política de crédito, hay que ver los famosos colaterales o las famosas garantías. Bien, y para cerrar esta parte y dar una pausa, cada uno de estos tipos de crédito tienen tasas de interés atadas a él, ¿sí? Son las tasas que aplican en el costo del dinero, ¿no? Y estas tasas son medidas a través del riesgo que cada uno de estos tipos o clases de crédito sea definido y sea determinado. Por ejemplo, el microcrédito, al ser considerado de un riesgo más alto, ¿sí? Tiene una tasa de interés más alta. En el caso del Ecuador, estamos hablando en dólares, en una tasa que promedia entre el 20 al 24 al 26%, ¿sí? En el caso de consumo, es una tasa más baja porque se asume que el riesgo, ¿sí? Es por lo menos medio por la fuente de pago. Y en el caso del Ecuador, la tasa de interés a la fecha, ¿no? De la realización de esta charla, estamos hablando de entre el 15 y 16%. Y en vivienda, al ser un crédito que está garantizado, ¿sí? O que tiene un aval del mismo bien que se adquiere o una garantía paralela, entonces se asume que es de menor riesgo, pero la diferencia es que es de más largo plazo, ¿sí? Y entonces la tasa de interés es más baja. En el caso del Ecuador en ahorro, en dólares, estamos hablando de una tasa de hasta el 10%, ¿no? Ahora, aquí es clave también indicar que en la regulación ecuatoriana, para los amigos que nos ven de otros países, existen techos, ¿sí? Fijados, como les decía, entre el 20 hasta el 24, 26%, hasta, ¿no? De acuerdo, como les decía, los tres tipos de microcrédito que existen. En consumo estamos hablando hasta, ¿sí? Dato más, dato menos, hasta el 16% y en vivienda hasta el 10%. Entonces, eso va variando. Acá en el Ecuador tenemos por normativa la Junta de Regulación, que es la que fija las tasas y la publica nuestro Banco Central, acá, sí, nuestro Banco Central del Ecuador. Otro punto importante que hay que entender, ojo, estamos hablando ahora sí de metodología de crédito, y la metodología de crédito es de entender, es conocer cada uno de estos elementos, cada uno de los lineamientos esenciales de dónde vienen y por qué se aplican, ¿sí? Y eso a veces los compañeros, los amigos, socios, directivos, ¿sí? Directivos nuevos que entran en las cooperativas, esto lo desconocen, ¿sí? Y un punto importante de ustedes, amigos directivos, es que deben tener todos estos elementos de análisis para poder calcular adecuadamente la tasa con el objetivo de la política de crédito que ustedes tienen. ¿Qué quieren hacer con el crédito en su cooperativa en favor de sus asociados? Fijar la tasa de interés, ¿no? Pero también ahí entran otros elementos técnicos, por favor, ¿no? Que se deben analizar para la fijación de las tasas de interés. Y de esto, para cerrar, viene a lo que muchos conocen como los productos de crédito. ¿Qué es esto de los productos de crédito? Pues es aquella ramificación, aquel encapsulamiento, ¿sí? O empaquetamiento de condiciones, plazos, objetivo, el grupo meta al cual yo quiero llegar, en alguno de los tres tipos de crédito que está arriba. Es decir, si yo quiero hacer microcrédito para los empresarios, los que tienen sus pequeños negocios, sus tiendas de abastos, etcétera, etcétera, entonces yo puedo empaquetar con las condiciones que tiene, ¿no? La tasa de interés, el plazo, el monto, ¿sí? Y los requisitos que se necesitan y nombrarle y ponerle, ¿sí? Le hago un paquetito muy bonito y le pongo un nombre importante. Por ejemplo, el microcrédito de desarrollo o el crédito cooperativista
exitoso, ¿sí? Eso es lo que se hace y tradicionalmente se genera. De acuerdo que muchos amigos, como yo digo, expertos también que ven esta charla dirán, no es que es tan fácil, mi estimado Fabián. Hay que hacer un proceso, ¿sí? Un proceso de análisis, de sondeo de mercado, de capacidad también del sector del mercado meta, del grupo meta, ¿no? No hablar de mercado, sino del grupo meta de asociados al cual yo quiero servir, al cual yo quiero dar este producto. Y ahí lo diseño, ¿sí? Pongo la tasa, pongo el plazo, pongo el monto y le doy, como digo, una forma bonita y un nombre que ese producto sea de más fácil acceso, de más fácil utilización de nuestros asociados. Entonces ahí salen los diferentes productos de crédito. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen? Es alguno de los tipos que nosotros tenemos acá en el Ecuador, como es el micro, consumo o vivienda. Bueno, bien, hemos visto entonces ya el elemento general, ¿sí? Hemos visto el elemento general de la metodología de crédito. En resumen, la metodología de crédito es todos los lineamientos, sí, lineamientos, mecanismos, herramientas que debe tener una institución financiera, que debe tener la cooperativa y que me permita a mí cumplir el proceso de tomar la información, de recibir la información, de buscar la información, procesarla, analizarla y que me permita esta información evitar el riesgo crediticio o el impago, ¿sí? Y adicional, esta metodología de crédito depende e influye también las habilidades, las capacidades, las cualidades de ¿quién? Del asesor de crédito, del asesor de negocios. Es decir, aquí el uso, recuerde que la metodología es un instrumento, vamos a ponerlo así, son un conjunto de experticias, de herramientas, que depende quién las utilice. Entonces, una metodología de crédito de pronto puede ser mala si es que quien la utiliza no la conoce o no la utiliza bien. O una metodología de crédito puede ser muy buena, puede ser excelente, porque hay una persona que con mucha experticia y habilidades la aplica bien, la ejecuta, la conoce. ¿Y esto a qué nos trae? Al mensaje siguiente. Tiene que su metodología de crédito, estimado amigo, amiga de la caja, banco, cooperativa, ¿sí? Banco comunal, caja de ahorro, debe estar documentada su metodología, ¿sí? En un pequeño instructivo, en un pequeño documento, tiene que estar ahí metodología de crédito de la cooperativa XYZ. Tendremos esto, estos procesos, estas actividades, estos mecanismos, estas herramientas, y así se ejecuta, así se da el crédito en nuestra institución financiera. ¿Por qué es importante documentar? Y eso es uno de los problemas que hemos encontrado. O sea, que no hemos encontrado esta metodología documentada en su cooperativa. Esto es el know-how de su institución que le permite, no solamente al que está actualmente en su institución financiera dando crédito, sino a quien viene nuevo. Porque a quien viene nuevo es en donde tiene ese choque, tiene esa ruptura, porque tiene que adaptarse a cómo la institución quiere que se dé el crédito, quiere que se haga el proceso de crédito. Y ese es uno de los problemas que muchas instituciones financieras, principalmente cajas de ahorro, bancos comunales, que no tienen mucha experticia, dependen de quién contratan para que dé el crédito. ¿Sí? Si contratan un buen asesor de crédito con experiencia, pues generará una buena metodología de crédito personal de él, de lo que aprendió de otros lados. Pero si no contratan un buen oficial de crédito, alguien de experiencia, entonces van a tener tropiezos y van a tener caídas. O sea, aquí viene el tema de costo de aprendizaje. Y en las instituciones financieras grandes, sí ya tienen, ojo, tienen lineamientos, tienen herramientas, tienen mecanismos, pero no está integrado en una metodología, no está integrado en un solo conjunto, en un documento que pueda ser visualizado y entendido por sus oficiales de crédito. Y por eso es que muchos tienen a veces ideas y actividades y acciones individuales en la misma institución. ¿Sí? De ahí que sí puedo presumir y decir que por eso hay oficiales de crédito, asesores de crédito, que unos son más exitosos que otros. ¿Sí? Que uno tiene más colocación que otro y otro tiene igual también más habilidad para mantener y controlar la mora que otro. ¿Sí? Esto también es importante decirlo que, ojo, depende de las personas, de las habilidades, de las cualidades y también de la motivación que la institución financiera le otorgue. Porque recuerde,
hay instituciones financieras que lastimosamente están mercantilizando el crédito, es decir, poniendo créditos por poner, por colocar, por ganar dinero. Esa no es la filosofía de una institución financiera popular y solidaria. La filosofía es dar el crédito al que necesita para ayudar a mejorar sus condiciones de vida y que pueda devolverme el crédito y haya mejorado sus condiciones de vida. No que se vaya a endeudar en otro lado para que me pague a mí. ¿Sí? Por favor, estimados amigos, siempre seré yo como he dicho, un disruptor cooperativo para muchos que de pronto no les guste, entender que el crédito no es ganancia nada más, es un instrumento de ayuda, de desarrollo para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas. Por favor. Entonces, y cerramos ya la metodología de crédito, entonces, lineamientos, herramientas, mecanismos, todo documentado, ¿sí? Que tenga también la observación de la política de crédito que usted como institución tiene y de las normativas, de las normas, lo que hemos visto acá en este resumen, ¿sí? Con eso, vamos a ver cómo se aplica entonces ahora sí la metodología, ¿sí? Si es que espero haber dejado también el mensaje claro que es la metodología, cómo se la aplica, cómo la hacen en el día a día, ¿sí? Y yo quiero aquí agradecer también a una amiga muy personal, la cual también me ayudó y me apoyó también para la elaboración de esta charla, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos en metodología de microcrédito? ¿Sí? Primero, la información documental. Es importante, sí, es importante que cuando una persona venga a solicitar un crédito, nosotros documentemos, ¿sí? Documentemos. ¿Y esa información documental en qué puede estar? En referencias personales, ¿sí? Referencias externas, familiares, amigos, ¿sí? Referencias de vecinos, referencias de campo, de proveedores, ¿sí? De gente que esté allegada a la persona. Por ejemplo, ¿sí? Si es que tiene propiedades en respaldo, tiene garantías, los documentos de pago de impuestos, de tributos municipales, de tributos prediales, ¿sí? Si tiene también el tema de algún vehículo, ¿sí? Si tiene dentro de su negocio bien formalizado, de pronto tiene la empresa inclusive inscrita en el registro mercantil. Es decir, aquí la información documental es básica para que usted de primera mano haga una rápida radiografía, una rápida, no digo una radiografía completa, sino una rápida radiografía de la persona que va a solicitar el crédito, ¿sí? Y también usted tiene que buscar las fuentes de verificación, ¿sí? Las fuentes donde obtener esa información, ¿no? Que ventajosamente ahora ya con los sistemas y la tecnología están ya cruzadas las bases, inclusive, ¿no? Tanto las públicas como privadas. Dentro de ello, esta información documental, ¿sí? Para el otorgamiento de un crédito, ¿sí? Tiene algo básico antes, ¿sí? De otorgar el crédito y después. ¿Por qué? Porque justamente aquí viene un problema que cuando el socio no paga el crédito, ¿qué debemos hacer? A la fase judicial, que es la recuperación, ¿sí? La recuperación del crédito vía judicial, en la cual se necesita ya plantear ante los tribunales, los juzgados, el encargado de ejercer la justicia en la zona, ¿no? Porque a veces también hay las tenencias políticas, acá en el caso de acá del Ecuador, ante quienes se presenta estas acciones, ¿sí? Estas acciones legales de cobro. Y para ello, ¿qué se necesita? Documentación, se necesita información y se necesita información que sea verdadera, validada, porque ahí hay muchas cooperativas, hay muchas cajas y bancos que después tienen problemas de que no ha sido la vivienda en donde ha estado, de pronto el apellido ha estado mal escrito, el número de cédula no ha sido el que corresponde, o sea, y perdón que haga estos casos demasiado chuscos, pero esas son realidades que se dan en instituciones, ¿sí? Entonces es importante, por favor, sí, tener claro y básico datos informativos, sí, datos personales, dirección, teléfono, correo electrónico, el croquis, de dónde está ubicada la persona, sí, básico para identificación. Luego de ello, podríamos hablar que una vez que tenemos esta información, se tenga un adecuado manejo de la misma. Lo que decíamos, para no solo el después, sino para el durante, ¿sí? Yo aquí dividiría la aplicación de la metodología de crédito en tres fases, el antes, el durante y el después.
El antes, el prepararnos, el tener toda la metodología, toda la información, todas las herramientas, ¿sí? Las fuentes de las cuales yo puedo obtener información de alguien. El durante, cuando yo tengo que revisar la información, tengo que capturar la información, tengo que hacer el análisis de la información, ¿sí? Y este manejo también, y esta información es importante, ¿sí? La gestión de archivo, ver en dónde ponemos nosotros esa información, que esté a la mano, que esté correctamente organizado, que esté correctamente archivado, estimados amigos, porque son documentos básicos para la institución financiera de respaldo de que yo estoy dando el crédito, de que yo hice ese análisis, de que yo tengo los documentos, hasta para posteriori ejercer los procesos de cobranza judicial, ¿sí? Una clasificación que debe hacerse a través de un checklist, ¿sí? Lo que se dice una clasificación lógica, ¿no? Por puntos, por partes, ¿qué es lo que debe tener? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita? Ahí viene el asunto. ¿Cuál es mi política de crédito? ¿Cuáles son los requisitos que mi institución financiera ha planteado? ¿Sí? Esta información también tiene que estar en un sitio de fácil acceso, bien organizado, ya lo hemos dicho, y debe verse también los niveles de responsabilidad. Es decir, ¿quiénes son los que tienen acceso a esta información? Porque esta información que se les conoce, ¿no? Como las carpetas, como los files de crédito, ¿sí? En donde se reúne toda la documentación, en este caso mía, si es que yo solicito el crédito, debe estar bien resguardada, bien protegida, y quién es el que tiene acceso a esa información. Porque si no, cualquiera puede coger, dañar, inclusive, y tengo que decirlo hasta cómicamente, hasta desaparecen carpetas de crédito, que, estimados amigos, se pierden, ¿sí? Se extravían, ¿sí? Entonces, estimados amigos, allí está otra recomendación puntual. Para ello, hoy por hoy, sí, con la tecnología y con los avances nosotros que tenemos, también el tema de la reportería, ¿no? Tenemos los software que nos permiten a nosotros ayudarnos en el tema de este manejo de la información. Y el software, aquí, el core financiero que maneja la institución cooperativa de crédito, la caja o el banco comunal, tiene que ayudarle, tiene que servirle para que usted con un clic pueda tener la información lo más pronto y le pueda generar reportes. ¿Sí? ¿Reportes para qué? Para su sustento de crédito, para su análisis de crédito. Esto es parte del día a día de quien trabaja en el crédito, del oficial de crédito, el asesor de crédito, el experto en crédito, ¿sí? Para la administración de su cartera. Luego, dentro del proceso, ¿sí? De aplicación de la metodología de crédito, es importante considerar la evaluación crediticia, ¿sí? ¿Qué es lo que esta persona tiene, ¿sí? Anteriormente, cuál es su historial, si es posible, ¿no? Si es que tiene, en este caso, sus artículos, sus elementos, en el caso de un negocio, se plantea el famoso balance, ¿sí? El balance de ingresos, de gastos, un estado de pérdidas y ganancias, un flujo de caja y también un análisis de los indicadores financieros de su negocio, de su institución, de su empresa, es decir, de quién está pidiendo el crédito, debe ser ahí sí correctamente planteado todos los elementos de sustento y de soporte, que serán los que nos van a permitir poder considerar de que sí tiene el respaldo suficiente para poder cubrir el crédito que va a ser otorgado, ¿sí? Otro punto importante dentro de esto como recomendación a los amigos asesores, debe manejar siempre, ¿sí? Una cartera activa, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de colocación que tiene? ¿Cuál es el nivel de colocación de acuerdo a las políticas que se le ha establecido? Control de la morosidad, el indicador de la morosidad que siempre debe estar observando por salud de cartera, ver y estar controlando las cuotas por vencer, ¿sí? Las cuotas por vencer de la cartera, días de atraso por clientes, es importante también ahí hacer una segmentación, ¿sí? Una segmentación de los socios, de los clientes que tienen pagos puntuales o de socios o clientes que generalmente se atrasan. Es decir, hacer una recurrencia, un análisis de hábitos inclusive, no de los socios. Montos que se han otorgado, ¿sí? En el último crédito, y los montos máximos que usted tiene también por socios o por clientes, ¿no? Estos datos se los dejo allí como datos generales dentro del proceso, sí, dentro del proceso de el análisis y de la gestión del crédito. Todo esto es parte de la metodología de crédito. Para ir a otro punto importante que muchos de los amigos que tienen ya experticia ya lo conocen, y para quienes no lo saben,
Solamente me voy a permitir referir y dejarles la invitación para que puedan revisar, ¿no? Puedan ampliar. Hay ahí sí, podríamos decir una submetodología o una metodología aplicada que se conoce para el otorgamiento de créditos de las famosas 5C de crédito. Que, bueno, los doctores modernos, ¿no? Los expertos que analizan estos temas dicen que ahora ya son más, ¿no? Que son 6, que son 7, que son 8 C de crédito. Pero con la base que partimos es las famosas 5C de crédito, ¿no? ¿En dónde? ¿Qué es esto de las 5C de crédito? Encasillar justo elementos, información, procedimientos y herramientas para definir 5 elementos característicos de una persona que requiere un crédito, ¿sí? Y que nosotros podemos es medir, analizar, cuantificar, valorar como insumo para nosotros poder decir si le vamos a otorgar el crédito o no le vamos a otorgar el crédito, ¿no? Para otorgarle o para negarle el crédito. Dentro de ello está carácter, capacidad, capital, colateral y condición. ¿Sí? Si ustedes ven las C de cada una de estas palabritas, es lo que hace las famosas 5C de crédito, ¿no? Y rápidamente, así a modo didáctico nada más, ustedes tienen en la pantalla la famosa capacidad, ¿sí? Capacidad de pago o riesgo. Ojo, no amerita en este momento decir cuál es más importante, si la una debemos tener la primera, la segunda o la tercera. Lo importante es que esto se haga una combinación adecuada, ¿sí? De estos factores y se analicen. Esto esté dentro del tablero, ¿no? Como que usted se pone en una pizarra y pone, a ver, carácter, capacidad, capital, colateral, condiciones, y qué está dentro de estos elementos nuestro potencial socio, nuestro potencial cliente, ¿sí? En el caso de las cooperativas de crédito, socios nada más, por favor. Solamente hablamos de socios. Capacidad de pago tiene que ver con el riesgo justamente de crédito, ¿no? Sus ingresos versus sus gastos, es decir, su balance general, sus estados financieros. Aquí se debe tener claro en los formularios de información, en donde llena justamente, ¿no? De dónde tiene su dinero, cuánto gana mensualmente, si es que tiene bienes, si es que tiene patrimonio, si es que tiene joyas, si es que tiene vehículos. Ustedes han podido ver, estimados amigos, ¿no? Ahí está eso dentro de los formularios. Y lo que habíamos dicho ya, estados financieros, de pronto si tiene también respaldos, ¿sí? Respaldos de negocios, de gastos, volumen de movimiento de recursos, ¿no? Todo eso dentro de los estados y documentos financieros, balance, estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja, ratios. Luego hablamos de carácter, el carácter crediticio. ¿Qué tiene que ver el carácter? El carácter viene a ser el elemento que dice si la persona ha cumplido anteriormente, ¿sí? Si es que ha sido buen pagador, no o no. Si es que se ha retrasado, si es que no se ha retrasado, si es que ha pagado puntual, si es que ha demorado en los créditos, ¿sí? Todo eso está establecido dentro de las herramientas que se conocen acá en el Ecuador como el famoso buro de crédito, ¿no? Antes conocido como la famosa central de riesgos. Ahí está calificado, está cuantificado con una puntuación, sí, el historial crediticio y además también las referencias de dónde nomás uno ha tenido créditos y cómo ha sido el comportamiento de pago, ¿no? Ese es el carácter, si es que, a ver, ha pagado o no ha pagado, ¿sí? Cómo ha sido su función. Otro elemento dentro de las 5C de créditos es el capital, ¿sí? El capital viene a ser, ahí sí, ¿cuál es mi músculo financiero? ¿Qué tengo yo de base? ¿En dónde tengo, como alguien diría, no? ¿En dónde tengo dónde pararme, dónde pisar, ¿sí? Para poder yo solventarme. Entonces ahí tenemos que ver el tema de la solvencia financiera, ¿sí? Si tenemos recursos, si tenemos bienes, si tenemos patrimonio, si es que hay alguna garantía, ¿sí? Garantía que pueda yo conseguir, ¿no? Garantías prendarias, garantías hipotecarias. El colateral, de hecho, van a decir de pronto también colateral, pero tiene que ver con lo que usted me dice, capital. Dentro de capital estamos hablando de qué a favor sí nosotros tenemos, qué de propiedad nuestra sí tenemos como para poder respaldar el pago del crédito. Pero si no tenemos eso, entonces viene ahora sí una garantía, ¿sí? Una garantía externa, una garantía solidaria. ¿Quién me puede decir a mí si es que yo puedo pagar el crédito o si es que yo no pago, me van a ayudar? ¿Sí? En este caso hay que decirlo así cómicamente, me van a ayudar, porque lastimosamente nadie quiere ser garante. Y nadie quiere ser garante porque muchos dudan y por no decir muchos no quieren porque ya le conocen a la persona. Ahí estaríamos hablando de carácter, ¿no? El carácter crediticio de la persona no es tan bueno, entonces por eso no le quieren dar garantía. El colateral que tiene que ver
con los tipos de garantía, sí, que se tenga, que se vayan a presentar, garantías personales o garantías quirografarias, tiene que ser garantías reales, es decir, bienes que puedan ser ejecutados, sí, que puedan por lo menos cubrir o en un potencial ya, una potencial pérdida, porque no es riesgo, ya hemos de hablar también en otra charla sobre riesgos, ¿no? Ahí hay una diferencia que hay que entenderle, riesgo y hecho, ¿sí? Entonces, del hecho de que ya se perdió el crédito, entonces, ¿cómo nosotros podemos por lo menos recuperar el capital? ¿Sí? El capital y parte de los intereses. Y finalmente tendremos la C de condiciones, ¿sí? Es decir, esto es el ambiente, el entorno que nos envuelve, que le envuelve a la persona que va a solicitar el crédito, ¿sí? Puede ser entorno familiar, puede ser entorno social, entorno político, entorno económico, es decir, las condiciones, sí, las condiciones que son importantes analizar como indicadores, por ejemplo, el tema de pobreza, el tema de morosidad, el tema de la actividad económica, la actividad en la cual está el señor, si socialmente y económicamente esa actividad está siendo productiva. ¿Por qué digo socialmente? Porque hoy también, por ejemplo, ya estamos hablando de los famosos créditos verdes o de las finanzas verdes. Dentro de ello hay, por ejemplo, una famosa lista de exclusión en donde dice, podemos dar créditos solamente a negocios que no atenten en contra de la naturaleza. Entonces ahí viene el tema, ¿verdad? De condiciones. Ups, yo tengo una mecánica y la mecánica contamina. Chuta, sí contamina. Ya, no voy a poder obtener un crédito verde. Pero mire, yo en mi mecánica quiero hacer un proyecto de reutilización o de manejo adecuado de desechos. Entonces ahí está, mire, otra condición, otra característica. Usted cumple requisitos normativos. Eso viene a ser el entorno de las condiciones, ¿no? Listo, entonces, en resumen, por favor, las famosas 5C de crédito, ¿no? Carácter, capacidad, capital, el colateral y las condiciones. Esto, podría decir yo, es la Biblia de los amigos o los mandamientos de los amigos asesores de crédito, asesores de negocio, oficiales de crédito, ¿no? Ya. Vamos a cerrar, sí, ya esta parte con el proceso de crédito. También debemos de entender que si nosotros queremos hacer metodológicamente, ¿sí? Un diagrama de flujo, el crédito pasaría por 4 etapas, ¿sí? Por la venta del crédito, ya vamos a hablar de qué es la colocación, el desembolso y, en este caso, la recuperación, ¿ya? ¿Qué tiene que ver el punto o la fase de la venta? Esta fase de la venta es el proceso que inicia este ciclo de crédito, ¿sí? No solamente tiene que verse con la estrategia comercial de la cooperativa, ¿sí? Sino tiene que ver con el riesgo que está la institución financiera dispuesta a tener o a correr, ¿sí? En el argot técnico, muchos dicen el famoso apetito al riesgo, ¿no? Entonces, aquí el tema es cuánto yo quiero colocar, ¿sí? Cuánto yo quiero colocar, cuánto yo quiero tener de créditos otorgados. Entonces ahí viene la política de crédito, como le había dicho, en la fase inicial de la venta del crédito, de ofrecer, de salir, de buscar en dónde colocar el crédito, ¿ya? Luego viene la fase de la calificación del crédito. Esta fase de calificación del crédito viene ahí sí, de las herramientas, de los mecanismos, de los sistemas que usted tenga para justamente tener un análisis fiable, ¿sí? Un análisis que no le dé un mucho margen de error para que mitigue el riesgo, ¿sí? El riesgo de crédito, que si yo coloco ese dinero me van a devolver, que va a poder ser devuelto o pagado por el socio que recibe el crédito, ¿sí? Para que se logre este proceso de calificación de crédito, es importante que se tenga información de calidad, ¿sí? De mucha calidad en todo lo que ya habíamos hablado, ¿no? El entorno, la información de dónde se encuentra y las 5C de crédito, ¿no? Aquí en la calificación estaríamos hablando de las 5C de crédito. Luego viene el proceso de aprobación, ¿sí? La aprobación es parte importante de ver los niveles, quién es el encargado, quién es el responsable de aprobar el crédito, ¿sí? Generalmente la máxima unidad, ¿sí? U órgano dentro de la institución cooperativa es el comité de crédito. Pero también hay diferentes niveles de acuerdo a la estructura y al tamaño de las organizaciones cooperativas,
de ahorro y crédito, también de las cajas y de los bancos, o la diversificación, la dispersión geográfica de las agencias, es que se genera también niveles de autorización. Por ejemplo, al mismo oficial de crédito le pueden dar un monto, se me ocurre, de hasta $500, al jefe de agencia de hasta $2,000 y a gerencia hasta $5,000. Y luego viene al tema del comité de crédito. Pero ojo, todos los créditos son conocidos, analizados y aprobados o negados por el comité de crédito, ¿no? Porque este es el cuerpo colegiado, ¿sí? Ya. Clave para el tema del comité de crédito, del mismo modo, por favor, es seguir la política de crédito y verificar que la metodología de crédito de su institución haya sido cumplida, ¿sí? Vamos con el tema final del desembolso, sí, y del desembolso adicional también viene algo que es una fase diferencial, ¿no? Que es la recuperación. En este desembolso de crédito, en esta fase, ¿sí? Es en donde ya ahí se formaliza, se cristaliza, se concreta la obligación crediticia. Se forma una relación, podríamos decir, ahí sí, deudor-acreedor. En el desembolso, el momento en que yo le doy el dinero. Si usted se da cuenta, antes de ello, es un proceso metodológico de análisis, de validación, de sentirse casi seguro, porque recuerden que siempre hay un nivel de riesgo, sí, en todo hay riesgo en este caso de colocación, pero que yo asumo ese porcentaje de riesgo y le digo, sí le doy a usted el crédito. Entonces ahí se va a formalizar esta obligación y el recurso, sí, el recurso pasa de aprobado a vigente, ¿sí? También aquí hay dos fases importantes, ¿no? Interesantes que debemos entender, que todo lo que hemos recogido la información, analizado, validado, verificado, ¿sí? Nos fuimos a constatar dónde vive el señor, fuimos a ver el negocio, fuimos a tomar datos, a tomar fotografías, hacemos nuestro informe, hacemos nuestro análisis y decimos, sí, yo creo y estoy seguro, bueno, no 100%, ¿no? Pero estoy seguro de que el señor necesita el crédito y va a poder devolver. Entonces, comité de crédito aprueba y ahí sí vamos a desembolsar, a entregar el dinero. Y ahí sí se transforma en crédito vigente. Y eso ya viene contablemente para mi institución financiera. Para ello, básico y recomendable también, el tema es de que todos los documentos, sí, todos los documentos deben ser formalizados también, ¿no? Y debe tener adecuadamente establecidos, ¿no? Pagarés, contratos, convenios, documentos si es que hay que desembolsar algo, es decir, descontar algún valor. Eso depende de las legislaciones, vuelvo a repetir, ¿no? A los amigos internacionales que nos ven, depende de las legislaciones. En el caso del Ecuador, no existen acá, no existe autorización para descuentos diversos, digamos, ¿no? Lo que tiene que ser es el crédito y el seguro de desgravamen. Y allí no hay otros valores que en otros países sí se aplican a los créditos, ¿no? Hay una salvedad acá en el Ecuador que hay un porcentaje que solamente para las cooperativas de ahorro y crédito se debe descontar del crédito, más que descontar, tener como un aporte para fondo de capital, es decir, para fortalecer a la institución cooperativa en el Ecuador a la fecha presente que estamos realizando esta charla. De ello, es importante entregar, por favor, el tema del contrato, la tabla de amortización, que es básica, por favor, para que el socio sepa, para que el socio esté pendiente, hay que explicarle, hay que aclararle, hay que indicarle. Si es posible, hay que darle una charla didáctica de qué es una tabla, cómo se usa, porque ahí salen tantos números y los socios es que a veces, vean, no todos son especialistas en crédito, ¿sí? Algunos conocen, otros no conocen, pero la necesidad que le hace al socio. Bueno, sí, dígame nomás en dónde firmo, pero deme el dinero, deme la plata, porque yo necesito. Pero ahí es donde a veces no ven las fechas, no ven los montos, ¿sí? No ve el interés, que puede decir usted, yo ya le dije, ya le expliqué, les informamos, pero en esta parte del desembolso, por favor, es una fase más lúdica, digamos así, ¿sí? Que es recomendado que la puedan ustedes hacer. Y al final vienen todo el proceso de archivo que ya lo vimos, ¿no? El tener el contrato, la tabla de amortización y todo lo que es el tema de documentación de servicios que se puedan darle, ¿no? Tener la copia y el original. Todo eso a proceso de archivo. Bien. Ha sido bastante información, ¿sí? Que he brindado, aspiro a haber sido didáctico,
aspiro no haber dejado de pronto dudas o inquietudes. Si es que las tienen, por favor, con mucho gusto. Ustedes tienen en el Facebook, ¿sí? Fabián Candopimbo, el Messenger, para poder contactarnos. Tienen también organizaciones, expertos que dan charlas de crédito. Y la recomendación, no, siga el curso de crédito. Si usted es oficial de crédito nuevo, porque los antiguos ya lo conocen esto al dedillo, la recomendación sería es volver a retomar y a releer nada más, ¿no? Políticas, manuales, el tema de la metodología, para estar fresco. Y a los nuevos, pues, obligatoriamente aprender, ver, observar, leer, documentar todo lo que usted tiene dentro de su organización cooperativa, de su caja, de su banco comunal, que le permita tener claro la política y la metodología de crédito que su institución financiera la quiere aplicar. Y si no existe, usted con su experiencia vaya desarrollándolo, vaya documentando, vaya dejando una guía, vaya dejando un instrumento que pueda ser utilizado por la institución y por quienes vienen detrás de usted. ¿Sí? Eso como recomendación de esta charla. En esta parte le he puesto spoilers de crédito, ¿no? Es decir y saber temas claves e importantes del crédito. Primero, las provisiones. Este punto es básico, estimados amigos, porque el crédito es un elemento motor económico de crecimiento o también de retraso en la institución financiera. ¿Por qué? Por el tema de las provisiones. Sí, técnicamente o metodológicamente definidas las provisiones es justamente el guardar una parte de la rentabilidad, ¿sí? En comparación del riesgo de crédito que yo tengo para perder el dinero, ¿sí? O es una figura contable que nos dice que yo debo guardar una cantidad de dinero, ¿sí? Por si acaso no me pague el socio. Y esas provisiones son una carga, son un gasto para la institución financiera. Y las provisiones son las que tienen bastante peso, sí, bastante peso en el balance contable y principalmente en el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Las provisiones son aquellas, vuelvo a repetir, que usted tiene que controlar. Tiene que saber también la metodología, la normativa que esté establecida, ¿no? Para cuando se retrasa un día, para cuando se retrasa 2, 5, 10, 15, 20 días, 90 días. De acuerdo a los tiempos y plazos de retraso, es decir, que usted, estimado socio, no paga, la cooperativa tiene que provisionar, tiene que descontar una parte del dinero que tiene como rentabilidad, como ganancia, y que se va al gasto. Y si el gasto es más alto, se va al patrimonio, ¿sí? Entonces hay que tenerle mucho cuidado. Y esto viene atado del siguiente elemento, que es la morosidad. La morosidad, del mismo modo, ¿sí? Conceptualmente entendida, es el indicador, ¿sí? El indicador que nos dice cuántos créditos, cuánto dinero no están pagando, cuántas cuotas no están pagando, cuánto dinero dejamos de recibir, ¿sí? Cuántos créditos están detenidos porque no están pagando los asociados, ¿sí? Y esta morosidad, yo le conozco y le digo como el cáncer de la cooperativa, es el cáncer de la institución financiera. ¿Por qué? Porque mientras más alta es la morosidad, quiere decir que menos gente está pagando o que mucha gente se está retrasando en los pagos. Y la morosidad es un indicador que le dispara a las provisiones. ¿Sí? Estos dos elementos están interrelacionados, así que hay que tener mucho cuidado, estimados amigos, ¿no? Y esto es el día a día de la institución financiera, de los amigos gerentes, de los amigos jefes de crédito, de los amigos directivos que van midiendo y van controlando. Otro punto importante del crédito que hay que entender es la colocación y la recuperación. Todo lo que hemos visto en esta charla es el proceso metodológico para dar el crédito, ¿no? Para colocar el crédito. Pero también viene una parte importante que es la recuperación. Y aquí, en muchas de las instituciones financieras, principalmente en las instituciones financieras medianas, ¿sí? Y como yo les digo, en crecimiento, las pequeñas, por el tamaño del personal, de la gente que trabaja y que labora para dar el tema del crédito, los asesores oficiales de crédito, ellos mismos deben cumplir la doble función. Y que eso está bien. ¿Por qué? Porque es parte de una corresponsabilidad. Yo doy el crédito y yo tengo que hacer un seguimiento para recuperar ese crédito, si es que el señor no me paga, ¿sí? Y no separar la función como en instituciones ya más grandes, ¿sí? Instituciones más grandes,
Ya tienen más personal y tienen departamentos especializados, no solamente de crédito y departamentos solamente de cobranzas. Entonces, esta línea importante de crédito, estimado amigo, debe siempre estar presente. Que el que coloca debe ayudar a recuperar o debe motivar a recuperar. ¿Por qué? Porque el que coloca sabe a quién colocó, sabe en dónde puso, sabe las condiciones o debió saber y conocer las condiciones de la persona a la cual le otorgó el crédito. Y por ende, entonces, debe hacer lo siguiente, el famoso seguimiento del crédito. Y esto es un elemento, como alguien diría, es la piedra en el zapato de muchas instituciones financieras, públicas, privadas, financieras, populares, solidarias. No se realiza mucho el seguimiento del crédito. ¿Y qué es el seguimiento del crédito? Es el acompañamiento una vez que yo ya le di el crédito, ya le di el dinero, una llamadita, una visita posterior, no es al siguiente día, sino a los 15 días, a los 30 días, para ir viendo cómo está el señor. Si utilizó el dinero en lo que dijo, si es que le sirvió el dinero, si es que le permitió generar alguna inversión, ¿sí? O si es que, como yo decía, le dio el destino, ¿sí? El destino para el cual le sacó el crédito. Y del mismo modo, hacer un acercamiento de prevención, de decirle aquí estoy presente, sabe que desde la cooperativa estamos siempre atentos para que usted pueda siempre confiar en nosotros si es que en algo le podemos ayudar. Ese es el tema del seguimiento. Y si es que hay errores, si es que hay limitaciones, buscar cómo darle alternativas para que esta persona no caiga en morosidad. Y ahí viene el tema, ¿no? Un triángulo, podríamos decir, entre la colocación, el seguimiento y la recuperación del crédito, ¿sí? Eso, por favor, tenerlo en cuenta también para mis amigos y amigas de las instituciones financieras populares y solidarias. Y para cerrar, ahora sí la charla, estamos hablando de un tema que debemos entender, ¿sí? Esto ya es más conceptual y filosófico. Acá en el Ecuador y en el mundo entero se habla de las famosas microfinanzas. Hay muchos, sí, hay muchos amigos, compañeros, hay muchos expertos y principalmente quienes trabajamos en el sector de la economía social y solidaria que no le vemos adecuado hablar de micro, sí, de microfinanza. ¿Por qué? Porque no son finanzas chiquitas. Micro es hasta psicológico, como que son pequeñitos. Es de gente que tiene muchas limitaciones. Acá nosotros hablamos de finanza social. ¿Cuál es la finanza social? La finanza social es justamente dar el crédito a todas las personas que tienen la capacidad y el potencial de crecer, de desarrollarse, aun cuando sean pequeños negocios, aun cuando estén con las más limitadas condiciones, ¿sí? Y no es micro, no es pequeño, ¿sí? Es un organismo, es un grupo, es un ser humano en proyección de crecimiento. Ese es el tema de la finanza social. Y la finanza social no solamente es, vuelvo a repetir, para los pequeños, sino para los medianos, para los grandes. Hablamos entonces, por favor, y eso como mensaje final, tratar de no encasillarle a la famosa microfinanza, porque la microfinanza viene también de un término capitalista, de un término bancario, ¿sí? Hacemos microfinanza. De hecho, nosotros las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas, bancos comunales, las mutualistas, hacemos finanza social, finanza popular y solidaria, como tenemos acá en el Ecuador, ¿sí? Finanza, dinero de crédito para la gente, para ayudar a mejorar sus condiciones y su calidad de vida, ¿sí? Antes de cerrar, no se olviden también mi gratitud para ustedes, quienes han participado, quienes están atentos a esta información, quienes han visto esta charla, quienes han reprisado. Síganme en mi canal de Facebook, Fabián Candopimbo, en mi canal de YouTube, Fabián Candopimbo. Suscríbanse, ¿sí? Suscríbanse para esta y otras charlas y además también visiten mi canal de YouTube, Fabián Candopimbo, en donde tengo más de 50 videos sobre economía popular solidaria, sobre educación financiera, sobre cooperativismo general y sobre cooperativas de ahorro y crédito.